Este programa es presentado por Camerino, Professional Makeup. Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. En esta ocasión vamos a hablar de presos políticos, derechos humanos y democracia. A mi lado se encuentra Ana Leonora Costa, quien precisamente es la coordinadora de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia. Además, una abogada que ha tenido que defender a los presos políticos más emblemáticos de Venezuela y que se ha vuelto además una experta en el tema de derechos humanos. Bienvenida a Perspectivas. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, desde la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia estamos unidos, un grupo de abogados y un grupo de defensores de derechos humanos, activistas de derechos humanos, para reflejar cuál es la situación, la crisis que se vive en Venezuela con respecto a los derechos humanos. Una de las actividades que hemos venido realizando es registrar el número de presos políticos que hay en Venezuela. Al día de hoy tenemos 402 presos políticos, un número que ya es bastante alarmante. Tener hoy, mientras nosotros estamos acá, en la cárcel hay 402 personas que están presas, presos políticos del gobierno. En este caso, queremos resaltar que estos presos se caracterizan porque sus detenciones son arbitrarias, porque son sometidos a juicios injustos sin ningún tipo de prueba. La mayor parte de las veces estas detenciones son realizadas por los órganos de inteligencia venezolanos, sometidos a torturas, a tratos crueles, acusados de delitos que no cometieron. Coméntanos cómo esa detención arbitraria puede calificarse así. Ellos llegan sin orden de aprehensión, no hay un proceso de investigación previo. Coméntanos cada una de esas violaciones que se vienen de... Sí, con respecto a las detenciones arbitrarias, por lo general las detenciones se hacen sin una orden de un juez, sin la investigación que debe hacer el Ministerio Público. Y por lo general se anuncian en los medios públicos, en los medios que maneja el gobierno. Ya el gobierno, sus diferentes voceros, altos funcionarios señalan que hay un plan, porque siempre están vinculados o a un plan desestabilizador o a un plan que pretende terminar con alguna política, según ellos, que afecta a su estabilidad y afecta al gobierno, y ellos ya iban señalando, van ya juzgando sin ningún tipo de proceso la culpabilidad de personas en actos que no cometieron. Además, utilizan entonces la detención de esos venezolanos como propaganda política y para amedrentar a la población, ¿es así? Sí, totalmente. Lo utilizan de manera ejemplarizante, de forma tal que nadie se atreva a ir en contra de lo que ellos señalan, así sea violatorio de los derechos humanos de los venezolanos. Por ejemplo, tenemos el caso de las 3 médicos que acaba de suceder, que no diríamos que es parte de la realidad social que vive Venezuela, la situación de salud que vive Venezuela. Y ellos, para que nadie pueda quejarse, para que nadie pueda hablar con respecto a lo que sucede en los hospitales en Venezuela con el sistema de salud, entonces detienen a las personas. La detención es la consecuencia de la persecución política que hay en Venezuela. Es una expresión de esa persecución y por eso tenemos un número tan alto. Comentábamos que cuando hablamos de presos políticos, la gente cree que estamos hablando nada más de políticos y resulta que la persecución ha ido a otros niveles en Venezuela. Empezamos con la detención en el 2014 de Leopoldo López, la más llamativa, porque desde el año 2003 tenemos presos políticos. Que el gobierno los califica de políticos presos. Sí, pero ya ha hablado últimamente de presos políticos. De hecho, el año pasado, ya lo reconocen cuando así. Se instaló la Comisión de la Verdad de esta Asamblea Nacional Constituyente que ellos crearon, que está fuera de la Constitución, ya el gobierno empezó a hablar de presos políticos y a reconocer que había presos políticos. Entonces, esto es una situación incluso que cambia con respecto a años anteriores que hablaba de políticos presos. Pero acá esto ha mutado y ha avanzado en detrimento de los derechos de los venezolanos, porque no solo estamos hablando de políticos, estamos hablando de estudiantes, estamos hablando de médicos, de ingenieros, de abogados y últimamente de militares. ¿Cuál es la proporción de esos 402? ¿Cuántos militares hay y cuáles son los más recientes? ¿Qué números manejan? Sí, 160 son los militares que están detenidos de estos 400, es un número importante y sobre todo si consideramos que 120 han sido detenidos este año. Las últimas detenciones que se dieron
tienen que ver con el atentado o el supuesto atentado, el caso que ellos llaman el dron, y también con unos guardias nacionales que se quejaron por las condiciones que tenían en su comando, publicaron un video y fueron detenidas también. Día a día, todos los días se están dando detenciones. Tenemos el caso de los 4 militares que fueron liberados después de haber cumplido su condena por el supuesto golpe azul del año 2014 y fueron nuevamente encarcelados 2 de ellos. Entonces estos son como los casos más recientes. Vemos cómo en estos supuestos planes desestabilizadores que anuncia el gobierno en una lámina, porque no hay ninguna otra prueba que una lámina. Solo una exposición de PowerPoint. De PowerPoint, exactamente. Y además con testimonios que son obtenidos bajo tortura. Hemos visto cómo en varios casos muestran testimonios de personas que lo han hecho bajo coacción o que simplemente uno ve que es un testimonio que es montado porque la persona que está sometida a esa situación no puede estar con la tranquilidad que lo hace. Y esto es utilizado para señalar a algunas personas de haber cometido algunos delitos que no cometieron. Simplemente son enemigos del régimen y el régimen se inventa una causa para detenerlos. Pero el tema en Venezuela va más allá. No solo es el régimen, sino es la falta de justicia. La pérdida del sistema de justicia. En Venezuela no hay Estado de Derecho, por lo tanto no hay separación de poderes y los tribunales no son autónomos. Los tribunales reciben órdenes del presidente de la República, de los altos funcionarios y además, no solo lo digo yo, los propios magistrados del Tribunal Supremo de Justicia han declarado en sentencias que ellos están sometidos al proceso revolucionario. ¿Cómo hacen ustedes para ejercer? O sea, tienes un caso de un preso político, hay un debido proceso, hay una cantidad de elementos que justamente fueron los que estudiaste en la universidad, los que te han hecho la profesional que eres hoy. ¿Cómo enfrentarse a una justicia completamente politizada y que va a eso? Pues ya la persona es culpable porque sencillamente pertenece a un plan que ideó el gobierno. ¿Cómo se manejan? Lo primero, con respecto a lo que caracteriza a un preso político, tiene que ver con eso, que son sometidos a juicios sin debido proceso. Sin debido proceso porque no se les da la oportunidad de tener un abogado, que es lo primero que uno debería, tener acceso a un profesional del derecho de tu confianza. La mayoría son presentados con defensores públicos. O sea, en un primer momento tú no puedes, por ejemplo, ejercer la defensa de uno de esos. Últimamente se incomunica a la persona que es detenida y es presentada en tribunales sin que sus familiares y su abogado lo sepa. Solo cuando es un caso muy conocido y uno hace muchísima presión es que uno puede estar en el caso. Incluso hay abogados que tienen 7 meses sin ver el expediente. El abogado general Baduel nos señalaba como tenía 7 meses sin tener acceso al expediente. Y eso puede ser, eso debería ser no, eso todos los días, todas las veces. Claro, porque eso es parte de lo que es el derecho a la defensa. También tenemos la situación, por ejemplo, con respecto a nuestro trabajo como defensores, de tener contacto con nuestros defendidos. En el caso de La Tumba, donde se encuentra el general Baduel y el capitán Caguaripano, ellos tienen 70 días aislados e incomunicados, sin ser trasladados a tribunales. Entonces no se da una continuidad del juicio, no hay una secuencia donde ellos puedan garantizar sus derechos. Entonces, ¿cómo hacemos los abogados? Es un trabajo de verdad titánico y bien difícil de llevar adelante, pero nosotros documentamos cada una de estas violaciones. Nosotros vamos documentando y vamos ejerciendo cada una de las acciones para que en algún momento, cuando regrese la justicia en Venezuela, nosotros podamos hacer justicia. ¿Las documentan para el proceso interno y también para el extranjero? ¿Hay organizaciones que los están apoyando para hacer la denuncia de las violaciones? Sí, hay varias organizaciones internacionales que están al tanto de la situación en Venezuela y han emitido o medidas cautelares o recomendaciones al Estado, por ejemplo, para que cese la tortura. El Comité contra la Tortura ha emitido varias resoluciones y recomendaciones a Venezuela. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dictado varias medidas cautelares a favor de presos políticos venezolanos y otras situaciones de derechos humanos. Y con respecto a la Corte Penal Internacional está el examen abierto y todas las personas que se consideran afectadas y que son parte de estos delitos de lesa humanidad han acudido a... O sea, tú puedes presentar pruebas como abogada defensora de derechos humanos. Sí, tanto ONGs como particulares han estado presentando ante la Corte Penal Internacional las pruebas de las violaciones sistemáticas de derechos humanos en Venezuela. Ana Leonor, quiero hablar un poco de la parte humana. Tú has tenido justamente procesos como el de Daniel Ceballos y otros. Quizás hay presos emblemáticos y hay presos que sufren exactamente lo mismo o peor,
pero no tienen la presión de los medios de comunicación que los puedan defender. Háblanos un poquito de esas anécdotas, de lo que te cuentan, de esas torturas, de esa presión y que están completamente indefensos ante una justicia como esta. Totalmente, cuando nos preguntan por Daniel Ceballos o cualquier otro preso relevante, uno dice ciertamente ellos son conocidos y hay muchos desconocidos que no tienen voz y que sufren situaciones terribles. Ellos y sus familiares, porque no solo ellos, sus familiares sufren es una pesadilla para ellos, es un horror no saber dónde está su familiar, si está vivo, si está muerto, si comió, si lo golpearon. Ni siquiera saben a dónde está, y uno de los últimos testimonios de uno de los últimos detenidos, que es un civil en el caso del dron, el familiar decía, mi hijo ni siquiera estaba en esta ciudad, estaba en otra ciudad, no tiene nada que ver con esto, y la señora prácticamente suplicaba que dejaran ver a su hijo como parte humana. Entonces decía, yo por lo menos quiero que alguien me escuche, que alguien me diga cómo está mi hijo. Y bueno, la situación es ciertamente de tortura, es una situación de incluso no tener acceso a alimentos. Si en Venezuela el venezolano común no tiene acceso a alimentos, imagínense estas personas que están detenidas, que están privadas de su libertad, que la mayoría de sus familias son personas humildes, que vienen del interior del país. En realidad es una tragedia para la familia. Coméntanos un poco de estos centros de reclusión, por ejemplo, los tres más emblemáticos, Ramo Verde, la sede del Helicoide y La Tumba, porque además hemos visto ahí una evolución de cómo se está maltratando al preso político y al preso común incluso en algunos de los casos. Sí, las cárceles en Venezuela son todas horrorosas, o sea, tienen una situación inhumana, condiciones que no deben ser, pero en el caso del DIGESIN, en Boleíta, del Ramo Verde, que hay un hacinamiento, del SEBIN, el Helicoide y el SEBIN La Tumba, vemos cómo se han utilizado, se han convertido en centros de tortura. O sea, ¿ya está acondicionado para torturar o son circunstancias de que, por ejemplo, en el Helicoide están bajo tierra y la humedad los hace tener enfermedades en los huesos? No, esas son las condiciones de reclusión, pero además estos son centros de tortura, donde una vez que estas personas son detenidas, muchos de ellos son golpeados con palos, son asfixiados con bolsas, son guindados, como lo han señalado otros presos políticos, le parten las costillas, algunos les han fracturado las piernas, les inyectan sustancias. Son centros de tortura ya denunciados y que nosotros hemos pedido que esta tortura cese en Venezuela y que estos centros sean cerrados. De manera tal que no es solo el tema de las condiciones de reclusión en las que se encuentran los presos políticos venezolanos o los presos venezolanos, que también es una situación ya que se escapa de las manos del gobierno y de otro nivel, porque se permite que unos pranes controlen las cárceles, donde a veces, por cierto, también mandan a presos políticos, pero en esta circunstancia de los presos ya está identificado que estos tres lugares son centros de tortura y de reclusión y de persecución en contra de los presos políticos, lo cual no quita que algunos presos políticos sean enviados a cárceles comunes. Coméntanos cuál es la respuesta internacional a este tipo de situaciones. Habíamos visto que habían pasado muchos años de violación de derechos humanos, de torturas en Venezuela. Sin embargo, fue recientemente, el año pasado, cuando organizaciones como Human Rights Watch ya vieron que era un comportamiento sistemático, un tipo de tortura específico que ocurría, por ejemplo, en Caracas y en Táchira, y queda así establecido en lo que sería el derecho internacional el tema de tortura. ¿Esta escalada del gobierno de alguna manera también ayuda a que se denuncie con nombre y apellido este tipo de violaciones? Sí, los ojos del mundo ya están sobre Venezuela y los países están claros sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, de los presos políticos y de la comunidad, de la población en general. Tan es así que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió el 27 de septiembre una resolución pidiendo que se haga una visita a Venezuela, pidiéndole a la alta comisionada que visite Venezuela. Cosa que impide el gobierno. Bueno, hasta ahora señalaron públicamente que le iban a permitir, pero no tenemos una fecha. Varias ONGs hemos estado presionando en el PNUD en Venezuela para que se le dé una fecha a esta visita. Se le dé una fecha y que la alta comisionada pueda oír los testimonios de los familiares de los presos políticos, de los
presos políticos que gozan ahora de ciertas libertades o que pueden estar en la calle, por decirlo así, pero que aún tienen medidas, que escuchen los testimonios de lo que ocurre en Venezuela, lo que ocurre con la salud, lo que ocurre con la alimentación, con el transporte. Son tantas deficiencias que hay hoy en día y se ha mostrado toda esta preocupación con respecto a la situación de los derechos humanos, que el más alto órgano en el mundo de los derechos humanos, que es el Consejo de Derechos Humanos, ha emitido una resolución histórica para que se haga esta visita, unido a todas las denuncias que se han hecho los otros gobiernos, otros países con respecto a la situación de derechos humanos en Venezuela, que preocupa, no solo porque lo que está pasando en Venezuela, sino las consecuencias que tiene la región en este momento. Lo vemos con las migraciones que hay, las altas migraciones. Hace poco vemos cómo ACNUR fue a Perú, fue un artista a visitar a los refugiados venezolanos. Que ha ido a los peores lugares de la tierra. Sí, algo que la verdad que lo digo y de verdad que conmueve a uno, porque antes uno podía ver esto en las noticias y te parecía algo muy lejano. Y resulta que en este caso Angelina Jolie la pudimos ver oyendo los testimonios de las mujeres venezolanas que tienen que dejar su país porque no tienen alimentos, porque no tienen acceso a la salud, porque no tienen trabajo, porque hay inseguridad y porque su vida corre riesgo y tienen que ir a otros países. Entonces, esto es una realidad que ya no se puede tapar. Este dicho que el sol no se puede tapar con un dedo aplica perfectamente a Venezuela. Las violaciones de derechos humanos, por más que el gobierno haya intentado hacer campañas diciendo que Venezuela es una maravilla y que ellos protegen los derechos humanos, el mundo está claro de qué es lo que está sucediendo y está pidiendo al gobierno que se ajuste a la normativa internacional y respete los derechos humanos de los venezolanos. Y esa es la lucha, y es la lucha que llevamos nosotros desde la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, donde nos hemos unido varios abogados y ONGs unidos, buscar de que se respeten estos derechos humanos con todos los riesgos que podamos tener. Pero nosotros trabajamos siempre desde la verdad y la justicia, y eso es lo que queremos para Venezuela. El gobierno o el régimen de Nicolás Maduro en momentos claves hace como una campaña de liberación de presos políticos y trata de justamente bajar esa presión internacional y también la interna. Sin embargo, esos presos que no están en centros de reclusión siguen estando presos, tienen medidas cautelares, no pueden declarar, no son libres, son políticos que no pueden ejercer su función principal, que es seguir denunciando y haciendo trabajo público, declarando. Coméntanos la realidad de esos presos, como, por ejemplo, o sea, algunos están con casa por cárcel, como Iván Simonovic, como Leopoldo López, otros tienen ya un poco más de libertad, sin embargo siguen presos. Coméntanos la gravedad de que eso ocurra y que... Bueno, siguen presos y amenazados además por el régimen. En el caso de los presos políticos que fueron liberados en los procesos de diciembre o ahora de junio, todos tienen medidas restrictivas de ir a actos públicos, de declarar a los medios de comunicación, y siendo ellos políticos, vemos cómo el gobierno, utilizando unos juicios fraudulentos, los limita en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Además los inhabilita políticamente, ¿no? Los inhabilita políticamente, no les permite participar en elecciones, de forma tal que el gobierno elige contra quién va a competir en una elección. Lo que le parece peligroso por un tema de justicia son anulados, y con respecto al ejercicio de sus derechos políticos, que es asistir a un acto público, de declarar en los medios de comunicación, esto se les prohíbe. Pero lo que es peor, te comentaba que son amenazados de manera tal que hemos visto como de repente ellos se tienen que presentar cada 30 días y les dicen, bueno, pórtense bien, porque si no saben lo que les va a pasar. Recientemente, en agosto, fuimos a una actividad religiosa en el estado Táchira. Yo acompañé a varios presos políticos, y uno de ellos, Raúl Emilio Baduel, el hijo del general Baduel, fue secuestrado por el SEBIN. Sí. Fue secuestrado y torturado por el SEBIN por algunas horas y después fue devuelto. Pero esa es la situación. ¿Y qué le dijeron? Vas a seguir hablando, vas a seguir molestando. Y esa es la situación. En Venezuela no hay justicia y no hay seguridad jurídica y no hay ningún tipo de garantías. La verdad es que los venezolanos no tenemos a dónde acudir. ¿Cómo el gobierno ha logrado desarticular a partidos políticos, a estudiantes, a profesionales que tienen que denunciar, por ejemplo, un tema de salud,
a través de la justicia? ¿Cómo han logrado esa desarticulación? Sí, como hablábamos antes, son acciones ejemplarizantes, ¿no? Vemos cómo en este momento nos parece peligroso a los objetivos del régimen, porque no es a los objetivos de los venezolanos que tienen derechos, deberían tener sus derechos humanos vigentes, sino los que son peligrosos a los objetivos del régimen porque ponen en riesgo su estabilidad. Entonces, si son los políticos, organizaron una marcha o hay un pronunciamiento de los partidos, entonces vemos cómo fueron encarcelados de todos los partidos. Últimamente la arremetida ha ido en contra de Primero Justicia, tanto que llegaron a asesinar al concejal Albán, hasta ese punto. Después de esto, cuando ya anulas completamente ese sector, te vas con los médicos. Si protestan los médicos, los llevamos presos. Las enfermeras que tuvieron una protesta hace poco por reivindicaciones laborales, por condiciones de trabajo, también fueron detenidas. Entonces es una acción ejemplarizante para que ya nadie pueda ejercer sus derechos, para que reclame sus derechos. En el caso de los estudiantes que fueron muy activos en algún momento con respecto a las protestas. Sí, fueron más de 300 o 400 detenidos a lo largo de los últimos años. Sí, muchísimos más. Llegaron incluso estudiantes hasta 2000. Hoy solo hay 10 estudiantes presos, pero ¿qué estudiante sale a manifestar? Sí, y los demás, muchos de ellos tienen todavía medidas, están en su casa, pero tienen medidas. Muchos de ellos, se presume que hay más de 10.000 personas con medidas cautelares. Y el caso de los estudiantes es también que fueron asesinados. Tenemos casos como Geraldine Moreno o Neomar Lander que han sido asesinados. Entonces los venezolanos dicen, ¿para qué vamos a ir a protestar? ¿Para que nos asesinen o para que nos metan presos? Y más la situación económica hace que desarticule esa organización de la sociedad civil, que puede ser estudiantes o que puede ser el gremio de médicos o puede ser el gremio de abogados incluso, que han sido perseguidos. Últimamente hemos visto que la represión y la persecución se ha dirigido hacia los militares. Este año, de las detenciones de militares, contamos 120 militares detenidos por diferentes movimientos movimientos o planes, como los llaman ellos, sí. Me refiero al gobierno, desestabilizadores, acusados de traición a la patria, todos. Esto es bien curioso, que todos estos militares son acusados de traición a la patria como elemento distintivo. Y vemos que entonces como las Fuerzas Armadas, hay un ruido en las Fuerzas Armadas y hay diferencia en las Fuerzas Armadas, y el gobierno, en vez de apegarse a la Constitución, a las leyes, porque el gobierno está actuando fuera de la Constitución, lo que hace es detener. Pero sí los logra debilitar. Claro, los logra debilitar. Estamos hablando de 120 militares. En estas detenciones hay 4 generales. Hay muchísimos tenientes coroneles, muchos tenientes. Hay de todos los grados, pero vemos cómo va quitando uno de cada grado para desarticular las Fuerzas Armadas. Vemos también cómo hace poco, en marzo, se dieron las detenciones de los comandantes de los batallones más importantes. Entonces, además, podemos observar que no solo es una persona que pueda llevar una acción o pueda reclamar, sino todo aquel que le parezca sospechoso al gobierno es objeto de una detención. O su familia, que es lo que hemos visto últimamente, que si ellos, a esta persona sospechosa que está en contra del régimen, ellos van a buscarlo a su vivienda o a algún otro lugar y no está, entonces van y se llevan a su mamá, a su papá, incluso a los hijos menores de edad. Quería consultar tu opinión sobre el concejal Albán. Sabemos que en dictadura es muy difícil, siempre va a ser muy turbio el tema de la investigación y quizás no se conozca la verdad hasta que volvamos a tener libertad en Venezuela. Pero hay varias vertientes, hay gente que dice que incluso lo pueden haber hecho a propósito con ese tema ejemplarizante. Hay otras personas que dicen que lo estaban guindando, como tú te referías a esas torturas, y fue un error. Coméntanos lo que se dice en el ámbito de derechos humanos y de los abogados y la gravedad de este asunto. Sí, lo que está claro, por supuesto que nosotros no tenemos acceso a las actas, sus abogados sí han tenido acceso a las actas y no sabemos exactamente qué ocurrió. Y no se ha hecho una investigación seria y objetiva, pero desde nuestra visión, desde la visión de los derechos humanos y de las organizaciones que hacemos vida en el mundo de los derechos humanos, estamos claros de que es responsabilidad del gobierno.
porque la custodia de una persona detenida es responsabilidad del gobierno. Y esta responsabilidad no la ha asumido hasta ahora el gobierno, sino que ha dado diferentes versiones, lo cual llama más la atención y crea suspicacias con respecto a la investigación. ¿Pero a ti es más un error o algo premeditado? Pues no lo sabemos. Nosotros lo que estamos pidiendo como organización es que se haga una investigación internacional, objetiva, seria, que además la gente pueda tener acceso a esa investigación. Hace poco nos preguntaban los periodistas con respecto a unas declaraciones del fiscal que decía, no, todo el mundo tiene acceso y se puede revisar, pero claro, si ni siquiera se permitió a la familia tener un médico de confianza que pudiera asistir, sino que les entregaron un documento que pudo haber sido manipulado. ¿A qué tienen derecho los venezolanos y a qué tienen derecho sus familiares? A saber exactamente qué pasó y a que los responsables... E incluso que ellos puedan poner un especialista para tener una segunda opinión. Claro, tener una segunda opinión, tener acceso a todas las actas, tener acceso a las grabaciones. Las grabaciones desaparecieron, y no solo desaparecieron las grabaciones dentro del SEBIN, sino de todo el área que está alrededor. Todos los edificios alrededor desaparecieron las grabaciones. Entonces, si no hay una investigación seria, objetiva, transparente, en un caso que es público, que debería ser más expuesto a la comunidad, entonces por eso empiezan todas las dudas con respecto a eso. Y para nosotros es obvio que la responsabilidad es del Estado, porque ellos tienen la custodia. Y también la responsabilidad de ellos es castigar a los responsables de esta situación, porque estamos hablando de la vida de una persona, de un concejal y de una persona, como mueren muchísimos venezolanos día a día, y que el gobierno no toma las acciones necesarias para que esto no ocurra. Ana, finalmente, un mensaje. ¿Qué necesita la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia para seguir creciendo, para seguir luchando, para documentar todos estos casos? Bueno, lo primero que nosotros llamamos siempre es a la unión de los venezolanos, así piensen diferente, así tengan diferentes visiones, pero una unión sobre los derechos humanos y sobre la democracia. Nosotros necesitamos recuperar la democracia en Venezuela para que haya justicia y puedan instaurarse nuevamente los derechos humanos en Venezuela. Necesitamos que haya democracia y necesitamos unidad de propósito, que todos estemos unidos con un solo fin. Hace poco hicimos un evento en Caracas, en el Nacional, donde invitamos a varios sectores de la sociedad, porque no es un tema solo de los políticos, no es un tema solo de los abogados, no es un tema solo de los líderes sociales, sino que es un tema de todos los venezolanos, y nosotros llamamos a participar y a unirnos todos para salir adelante y recuperar la democracia en Venezuela. ¿Necesitan fondos o justamente la labor de cada uno de ustedes es suficiente? No, necesitamos colaboración, siempre necesitamos que colaboren con nosotros de la manera que pueda cada quien, sea para registrar, me refiero a registrar presos como políticos, voluntariado. ¿no? Como voluntariado, o sea, para registrar, para exponer. Estos espacios son muy importantes porque nosotros podemos exponer la situación que ocurre en Venezuela, y bueno, toda colaboración es bienvenida. Para los venezolanos, toda colaboración es bienvenida. Y nunca es suficiente. No. Muchísimas gracias, Ana. Gabriela. Era Ana Leonora Costa, defensora de derechos humanos, además defensora de presos políticos en Venezuela y coordinadora de esta coalición por los derechos humanos y la democracia. Son 402 venezolanos que se suman a esta lista de presos políticos venezolanos, y es por ello ellos continúan en esta labor. Ana continúa en Venezuela justamente defendiendo a todos estos venezolanos que lamentablemente son presos del régimen de Nicolás Maduro. Hasta una próxima entrega. Este programa es presentado por Camerino, Professional Makeup.